¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Eric? Muy bien, muchas gracias. Aquí comenzando con este episodio que afortunadamente, ya es de los últimos que teníamos por ahí preparados, pero sé que tenemos que grabar más, así que ni canto victoria. ¿Ya estás sintiendo el crunch? Ya estoy sintiendo el crunch, güey, exacto, nos estás cruncheando, cabrón. Pero bueno, también darle la bienvenida al buen Gabo. ¿Qué onda, Gabo? ¿Cómo andamos? Hola, hola. Bien, pues acá otra vez. Listo para otro episodio locochón. Qué bueno, qué bueno. Y pues ya para comenzar con este episodio, agradecerle a los patrocinadores de este mes, a Jesús Karim Vega y a Brenda Blanco. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Este episodio es gracias a ustedes. Y recordándoles una vez más que si quieren convertirse en patrocinadores de Noches de Terror, lo pueden hacer pues a través del link que aparece abajito en la descripción del episodio, de paypal.me, y ahí pueden mandar su módica y generosa aportación. No tenemos una cantidad fija, ahora sí que es ahí lo que guste cooperar. y pues no sé, Eric, si tengas algo que decir. Pues nada, que no se olviden de seguirnos en las redes sociales como @Noches de Terror MX en Instagram y Facebook y @NDT_MX en Twitter. Allá les avisamos de qué se va a tratar el episodio de la semana. De repente preguntamos cositas ahí en las historias y les avisamos cuando va a haber en vivo, que habitualmente es los últimos sábados del mes. Probablemente este mes creo que no hay. Creo que no. Entonces, por allá les vamos a estar avisando también. Entonces no se olviden de seguirnos, de suscribirse al canal de YouTube, de darnos seguir en Spotify, Amazon, ahí de hacer todo ese tipo de cosas que se hacen con las distintas plataformas. Sí, comentarios igual, eso nos ayuda muchísimo. Exactamente, y aparte sí los leemos, la verdad es que siempre andamos leyendo los comentarios, así que si ponen alguna cosa desagradable, también nos vamos a dar cuenta y los vamos a banear. Entonces, sí, si no ponen cosas desagradables, los leemos y luego les contestamos ahí cuando podemos. Entonces los invitamos a que dejen ahí comentarios. Y pues creo que ahora sí no hay nada más que agregar y ya los dejamos con el episodio de esta semana. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y Eric, ahora sí vámonos por partes. nunca antes mejor dicho. Es un tema del cual ya tenía muchas ganas de hablar. Ustedes ya saben de quién estamos hablando. Ustedes hicieron investigación, los escuchas ya leyeron el título, entonces ya a estas alturas podemos no estar en misticismo. Y me gustaría preguntarles para iniciar, ¿desde hace cuánto conocen esta historia? Bueno, no tal vez la historia, pero ¿desde cuándo han escuchado este nombre? Porque es algo que a mí me da mucha curiosidad, porque yo, si les soy sincero, no sé ni cuándo fue el primer momento que lo escuché. O sea, solamente sé que es algo que siempre ha estado ahí desde que tengo uso de conciencia. Pues no sé si Gabo quiera empezar. Sí, pues tampoco lo recuerdo bien porque, como dices, creo que tiene demasiado tiempo. O sea, literal desde la secundaria o antes de la primaria empieza a escuchar su nombre y lo utilizan en chistes y un montón de cosas. Uh-huh. Y ya la historia un poquito más de lleno, digo, no tan profundo como esta vez, pero que ya me empezó a interesar un poco más ese tema, fue cuando fui a una expo de asesinos seriales que estaba antes, bueno, hablamos en el colegio de policía, ¿no? Uh-huh. Y ahí estaba, entonces fue cuando más o menos lo vi,
pero igual superficialmente, y ya no lo volví a escuchar hasta estos momentos, pero sí tiene demasiado tiempo. Es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, como que es parte del inconsciente colectivo. Sí. O sea, Cañón. no creo que exista ahorita una persona que le pregunte si no Ajá, y no sepa quién es exactamente. Sí, está muy cañón. O sea, hay demasiadas referencias en la cultura en general hacia él. Y ahorita vamos a hablar de por qué es así, pero sí es algo curioso. ¿Tú, Alex, tienes recuerdos de la primera vez que lo escuchaste o algo así? Tengo dos teorías, y eso porque, pues, como ustedes bien dicen, es algo que ya está totalmente marcado en la cultura. Cuando hablas de asesinos, inmediatamente se te viene a la cabeza Jack el Destripador. Y la primera seguramente sea por estos temas de Halloween, de que en la tele igual en algún momento de chiquito llegaron a pasar por esas fechas algún documental, ya ves que luego en Hoy o en Al Extremo ponían Ujú. ese tipo de Sí. cápsulas donde hablaban de este tipo de personajes. O la segunda, y creo que es a la que más le tiro, es que seguramente en algún compendio de cuentos o de leyendas de estas que vendían en los tianguis, en los mercados, En la feria del libro. de a 50 varitos, ajá, en la feria del libro también venden mucho eso. De hecho, o sea, tal vez si no sea la gran literatura, pero son muy buenos. Sí. Y Sí. estoy seguro que ahí posiblemente tuve como mi primer acercamiento con Jack el Destripador en alguno de esos libros. Sí. Me desbloqueaste un recuerdo. ¿De los Sí, libritos? eran libritos, sí. Y eran unas ilustraciones bien padres, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que pues era a lo que teníamos acceso antes, porque pues antes no, o sea, sí teníamos internet. A nosotros ya nos tocó pues crecer con internet, pero aparte de todo se da un fenómeno bien raro del cual estábamos hablando hace poco, Alex, que es a la gente regularmente en estos días, no sé por qué no les atraen los casos que no conocen. Y lo vimos con uno de los episodios, o sea, ya hablando aquí específicamente del podcast, el episodio del Diátlov americano, a mi parecer es una de las mejores historias que he conocido últimamente, y no le fue tan bien al episodio. Aparte de que traíamos una buena investigación, considero yo, como que a la gente no le gusta descubrir temas nuevos, sino se van como más a lo clásico, a lo que han escuchado alguna vez. Y yo creo que nuestra generación, pues sí, fue un poquito distinta a eso, porque justo como no teníamos este acceso todavía tan masivo al internet, porque sí teníamos acceso, pero pues era mucho más y caro y precario, lento. caro, mil cosas que no pasan. Hoy en día, pues recurríamos a eso, a tener cosas que pues prácticamente alguien más decidía por nosotros que lo conociéramos. Y pasaba en la tele, pasaba en los libros, pasaba en este tipo de agrupaciones de historias y todo esto. Y no es como ahora que tú vas directo a buscar lo que a ti te interesa, lo que tú ya conoces, que a lo mejor quieres ahondar un poquito más. Entonces yo creo que por eso sí, probablemente alguien de alguna generación más para acá difícilmente conozca a Jack el Destripador, o no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que sí es una de esas personalidades que dejaron una huella muy cabrona en la sociedad. Y digo, no es que lo estemos enalteciendo, porque pues para nada, pero de hecho marca un antes y un después. Exactamente. De hecho, está considerado que es el primer asesino en serie mediático de la historia. También esa es la magnitud de este caso. Pero bueno, vamos a empezar ya a entrar un poquito en detalle, porque la identidad del autor del brutal asesinato de 5 prostitutas del East End en Londres en 1888, o sea, ojo ahí al año 1888, sigue siendo un misterio que alimenta todo tipo de teorías más de un siglo después. De hecho, a pesar de haber transcurrido más de un siglo, los investigadores siguen intentando descubrir al asesino con las técnicas de ciencia criminal más adelantadas que existen hoy en día. Y al ratito vamos a hablar de eso. Pero sin duda,
la fama de Jack el Destripador se debió a la brutalidad y el misterio con el que se acompañó cada uno de sus crímenes, que fueron debidamente amplificados por la cobertura sensacionalista que hizo la prensa de esa época. Y tenemos que hablar también un poquito del contexto histórico y temporal de esta historia, porque estamos hablando de que ya tiene muchos años, demasiados años. O sea, no, la sociedad no era nada con lo que conocemos hoy en día, entonces tenemos que entrar un poquito en ese contexto de finales del siglo XIX. Inglaterra era la más poderosa de las naciones de la Tierra y Londres la mayor ciudad del mundo, incluso sin saberlo. Eso es algo que cualquier viajero podía intuir con una simple mirada. Las torres del Parlamento de Westminster, se alzaban orgullosas para hablar del dominio político británico. Del mismo modo que los bancos de la ciudad controlaban el comercio internacional, mientras el Times daba cuenta de las diversiones de la aristocracia. El Times era como el periódico más importante de aquel De hecho, entonces, aún existe, ¿no? Ajá, exactamente, pero pues antes era todavía mucho más relevante que hoy. Que hoy lo sigue siendo, ¿eh? O sea, no es ¿De ahí viene menos. el New York Times? No sé si O sea, el es New como su York versión Times del exactamente Times, sea pero en New York. como su versión de, Ajá. no sé, desconozco, Ok. pero yo creo que sí. No se me haría extraño. Pero para guardar la paz, la armada regía los mares y la admirada policía británica revelaba nada más de verla el esplendor del imperio. Desde el palacio de Buckingham, la reina Victoria tenía la edad de mayor brillo y poder de la historia de Inglaterra en sus manos. Es justamente esta época que conocemos como la época victoriana, que justo tiene su nombre, de ahí se desprende. Y de ahí viene, es cuando empieza la revolución industrial, las máquinas, fábricas, toda esa cuestión también de explotación laboral, que seamos honestos, sucedía y te habla mucho del por qué pudo empezar a pasar en ese entonces todo esto, ¿no? Ujú. De hecho, como bien lo mencionas, no todo lo que brilla es oro. Y en aquella Inglaterra eso pasó. Y para comprobarlo no hacía falta irse a las minas de carbón o a los talleres de Manchester, que pues, eran unas de las zonas como más, ¿cómo decirlo? Que tenían mayor contraste con toda esa Estaba época. la prole, güey. Sí, los trabajadores, los obreros. Sí, güey. Pues, Ujú. Ok. A muy poca distancia de las elegancias de West End, todavía existía en Londres y existe una zona que se podría denominar entre comillas inexplorada, y es el East End, y dentro del East End el Whitechapel, que es el lugar donde la miseria tocaba fondo. sí, Hablamos- Whitechapel creo que se pronuncia aquí. Se pronuncia, perdón, ya ando de mamador, pero Bueno, el es que Whitechapel. luego no falta el mamador de... Es lo mismo. Ajá. Dice Que White sale, es Chicken. que pronuncia bien. No, y yo sé que no hay pedo, pero creo que es Whitechapel. Bueno, el Whitechapel, según ahí la corrección de Alex, es un lugar donde la miseria tocaba fondo. Hablamos de un laberinto de calles inundadas por las emanaciones malolientes del río Támesis, donde las enfermedades, el alcoholismo y la prostitución causan estragos entre sus 80,000 almas, que era la población que tenían por aquellos entonces. Un barrio cuyas casas, haciendas, parecían inclinarse amenazadoramente sobre quien reunía el valor para pasearse frente a su sombra. Whitechapel es el Londres que el resto de Londres no quiere ver o no quería ver en ese entonces. Pero en el otoño del 1888, toda Inglaterra terminaría por voltear la mirada a ese barrio de mala fama, porque Whitechapel iba a ser el siniestro escenario de los crímenes de Jack the Ripper, o Jack el Destripador, como lo conocemos acá de este lado del charco. Flipantes aventuras de Jack y sus cuchillos. Y sus cuchillos. ¿Cómo se llamará en España? Güey, ya en Assassin's Creed, digo, no es el mismo, pero le pusieron a un easter egg. Es que estuvo bien cagado porque
digo, creo que Gabo nos va a hablar un poquito más adelante de eso, pero sacaron un juego que se llama Assassin's Creed Syndicate y se basa en toda esa época de la Londres victoriana. Y primero pusieron como easter egg a Jack el Saltarín, güey. Sí. Ya después pusieron sacaron una expansión de Jack el Destripador, pero no me haría duda que le llamaran así en España, Jack el Saltarín o Jack el Saltatripas o algo así, güey. Si alguien de España nos está escuchando, ahí coméntenos en YouTube, por favor, cómo le dicen allá, porque sí, debe de haber algo extraño como siempre. Pero bueno, vamos a hablar de el enigma del asesino. Es posible que Jack no fuera el más mortífero de los asesinos, pero bien puede ser uno de los más crueles, y eso no creo que quepa duda. Es el más famoso de todos ellos. Eso también es bastante, ¿cómo decirlo? No debatible. Yo creo que justo hablábamos de eso. Yo creo que sí es el más famoso. Si le dices a una persona que liste a los 3 asesinos seriales, yo creo que está ahí. Sin pedos. Sin duda. Sí, sin pedos. Y justo ni siquiera es que haya tenido tantas víctimas. Ahorita también vamos a hablar de eso. ¿En qué me quedé? ¿Será que su nombre todavía nos evoca ese miedo que solo pueden provocar unos pasos en la oscuridad? El resplandor de un súbito cuchillo en una calle solitaria. ¿Será que algunos criminales nunca fueron capturados, pero a que él hubo que ponerle un alias, porque ni siquiera se capturó su identidad? Uh-huh. En fin, los crímenes de Whitechapel conmovieron los cimientos de la sociedad victoriana y desvelaron la existencia de una Gran Bretaña distinta, humillada y pobre. Sin embargo, estas explicaciones no bastan para aclarar por qué, más de 125 años después, la figura del destripador se ha convertido en una leyenda, porque sigue apareciendo en libros y más libros en torno a sus crímenes, porque hay revistas especializadas en estudiar su perfil o porque las investigaciones han llegado incluso a dar nombre a una materia, la riperología. O sea, hay todo un fenómeno alrededor de este caso, que así como existe la ufología y algunas otras ramas muy específicas, hay gente que dice que son riperólogos. ¿No? Sí. Está chingón el nombre en inglés, ¿no? Jack the Ripper. Así suena como a la muerte. ¿Ves que también a la muerte le dicen The Ripper? Ajá, ¿no? The Algo Ripper. así. Digo, no sé, creo que no se escribe igual, pero suena mamón, güey. Sí. De hecho, en español también te impone mucho el destripador, güey. Si dices, ¿qué pedo? Sí, pero suena más como un carnicero, ¿no? A Juan el Destripador, güey. Me suena como uno de esos casos de Naucalpan y Catacalpan. Así les ponen el monstruo de tal y... Era lo que estaba escuchando y tienen razón en Autopsia de la Psique. Ayer estaba escuchando un episodio que tuvieron de asesinos seriales y no mames, güey. En México somos una pinche pistola para ponerle nombre a asesinos seriales, güey, que la mata viejitas, el asesino del arcoíris, la mata taxistas, perdón. Ajá. O sea, sí las goteras. Las goteras, güey. Bueno, así se apellidaba, ¿no? No, creo que lo de las poquianchis fue porque el lugar donde hacían todas sus mamadas, el dueño anterior se llamaba Poquianchi o algo así. Entonces como que se les quedó ese apodo. Ajá. Igual está pegajoso. Pero igual está curioso, güey. O sea, sí, los asesinos seriales de México sí tienen como que hasta un nombre bien curioso. Sí, güey. Hay demasiados. La Llena de Querétaro, o sea, hay sin fin. Ajá. Que nos pongan ahí cómo se pondrían de nombre. Escoge tu ¿cómo se llama? Tu nombre de asesino serial según tu día de nacimiento. Sí, ¿no? Según tu día de nacimiento, de esos quiz de Facebook que viene una imagen para que escojas por día, mes
y no sé qué otra madre. El matavergudos, ¿no? Capaz. Deberíamos de armar nosotros esa imagen y subirla, güey, a redes. Estoy seguro que nos haríamos bastante virales. Y lo bueno es que este episodio va a salir dentro de mucho tiempo, entonces tenemos tiempo de hacerlo, para prepararlo. Güey, sí, ahí anótalo en la lista de pendientes, Alex. Va. Pero, a ver, prosigamos. A medio camino entre la ciencia y mera especulación, hablando de la riperología. O sea, no es un fenómeno tan grande como el de la ufología, pero hay gente que se dedica específicamente a eso. Y la respuesta para todo esto es sencilla. De haber sido apresado, Jack el Destripador hace mucho que hubiera dejado de interesarnos, pero ocurre que tanto tiempo después, lo que sabemos de él es, en esencia, lo mismo que sabían los de su tiempo. Nada cierto, nada seguro, absolutamente nada. Por eso, a nadie debe de extrañarle que tantos misterios como rodean al Destripador, cada pocos meses aparezcan puntualmente nuevas hipótesis sobre su identidad. Las ha habido para todos gustos y de todas las fantasías, como puede comprobarse con un dato. Si para algunos The Ripper fue un encumbrado personaje de la Casa Real, otros han postulado que el asesino era un gorila que escapó del zoológico. Entre ambos extremos, el elenco de sospechosos abarcará desde gentes de tanto mérito como Lewis Carroll, quien es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, hasta pobres como un zapatero londinense cuyo único pecado o delito fue el de ir por las calles con las herramientas que utilizaba para hacer su trabajo día a día. ¿Qué es lo que sabemos hoy de Jack el Destripador o lo que se ha sabido a lo largo de todo este tiempo? Lo único que se sabe de Jack, por obvio que suene, es que mató. Pero ni siquiera hay un consenso en torno al número de sus víctimas. No en vano, sus asesinatos son tan solo una parte de los 11 crímenes de Whitechapel que tuvieron lugar en esa época. Y aun cuando las fuentes oscilen a la hora de dar cuenta de la actividad criminal, los investigadores más empapados del tema limitan a 5 sus víctimas. Se trata de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. Todas ellas eran prostitutas. Todas ellas, digamos que compartían la desfortuna de estar demasiado alcoholizadas cuando esto ocurrió. Y todas ellas, por desgracia, son mucho menos recordadas que su asesino. También ¿Cómo? No, sí decía, o sea, que sí es generalmente lo que sucede, ¿no? Que las víctimas ya quedan en segundo plano y la figura que enaltece es el asesino. Es el asesino. Ese es un fenómeno bien culero que pasa en todos estos casos, porque o sea, estoy seguro de que de todos los casos que hemos hablado aquí de crimen real, que hasta cierto punto son pocos, te acuerdas mucho más del nombre del asesino que de la víctima. Uh-huh. Y yo creo que eso es un tema de, pues, justo que el temor que te puede llegar a causar, ¿no? O sea, yo creo que es la parte en la que se mete en tu psique el terror o el pensar que te pudiste haber topado. Exactamente. Entonces yo creo que sí es eso lo que pasa habitualmente con esto. También se ha contado temporalmente la actuación del monstruo de finales de agosto a mediados de noviembre. El Destripador asesinó durante apenas 70 días, tal y como lo escribe el detective Reid, uno de los más sagaces de los que siguieron el caso. Estos son los únicos hechos comprobados. Todos los crímenes, se cometieron tras el cierre de los bares. Todas las víctimas eran de la misma clase, la más baja entre las bajas, y vivían no más lejos de un cuarto de milla unas de otras. Todas, además, fueron muertas del mismo modo. Eso fue lo que comentó este detective. Y el resto es todavía sombra y misterio. De hecho, su crueldad sin precedentes fue una buena parte responsable del fenomenal pánico levantado tras las muertes. Como dijo uno de los encargados de las autopsias, no le bastaba con matar,
sino que también tenía que hacer un daño gratuito al cadáver. Con pocas excepciones, su modus operandi era el siguiente. Comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta de la víctima con una cuchillada, para acto seguido abrir también a cuchilladas su cavidad abdominal. En la mayoría de los casos, pasaba entonces a extirpar sus órganos. En alguno de ellos, además, aprovechó para llevarse un riñón, por ejemplo, a modo de macabro souvenir. Ante tales matanzas, la descripción del forense de los cadáveres todavía puede perturbar al hombre más templado. Las vísceras se hallaron en diversas partes, el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a su costado derecho, el corazón faltaba del saco pericárdico. Esas son algunas de las notas de los forenses de aquellos tiempos que la verdad te dejan mucho que pensar. Que había variables, ¿no? O sea, si bien sí tendía a repetir ciertos patrones, a mí se me quedó muy en la mente, creo que fue su última víctima. Con esa sí se pasó de verga, güey. Creo que le cortó la piel del rostro y la dejó así como pues, o sea, con el cráneo, güey. Ajá, con el cráneo expuesto. Incluso, no sé si sea una foto o sea un dibujo, no sé, digo, también no eran épocas, creo, ya existían las cámaras, empezaban las cámaras, pero creo que era imposible, o sea, se tardaban horas, güey, en sacar una foto y no sé cómo sea, pero está muy gráfico y muy realista la imagen que está de esta chica. Por aquí he de tener el nombre, ¿cómo se llamó su última? ¿Mary qué? Mary Jane Kelly, creo, si no mal recuerdo. Kelly... Ajá, Mary Jane Kelly. Kelly. Ella creo que fue su última víctima. Y si quieren, métanse a Google ahí a buscar. Nada más busquen así Mary Jane Kelly. Les va a salir luego la escena del crimen. Y sí está bien cabrón, güey. O sea, sí se pasó de riata. Sí. Añadiendo acá de los datitos que traigo de este cuate, que en su momento también decían que la forma en la que justo mataba a sus víctimas y extraía los órganos, que era sospechosa, porque solamente decían que alguien con conocimientos médicos o de quirúrgicos podía hacerlo. Entonces, como que de ahí había un poco de sospecha, ¿no? De hecho, tengo una pregunta. Sí. Si no mal tengo entendido, los que antes, o sea, como predecesores de los cirujanos dentistas, eran los barberos, ¿no, güey? Ajá. Me hace mucho sentido ahorita. Sí, de hecho, de ahí también hay un datillo justo de que ellos hacían limpiezas dentales, blanqueaban dientes y cirugías menores, los barberos. Extraían, ¿no? Dientes y toda esa onda. Entonces sí sabían, se puede decir que tenían cierto conocimiento, aunque mínimo, pero de anatomía. Pues, ¿no? De hecho, decían que ellos tenían que conocer dónde estaban tus arterias para que no te cortaran. Exactamente, sí, es lo que te iba a decir. Era, digamos que era como el pre a la profesionalización de los médicos. O sea, era como un oficio, como el carpintero que aprende porque su papá es carpintero, güey. Así eran los barberos, pero les confiabas tu vida, güey. Estaba muy cabrón. Sí, güey. O sea, el tú llegar a sentarte en la silla de barbería era confiar tu vida ciegamente en esa persona, que yo lo sigo pensando hoy, güey. Cuando voy a cortarme el pelo y me dicen te rasuro, estoy confiando demasiado en esa persona, güey. Me está poniendo una navaja en el cuello, güey. Sí. De hecho, creo que de ahí también vienen las cosas estas que ponen afuera, ¿no? Que, ¿cómo le dicen los caramelos? Sí, los que giran, que eran trapos con sangre y no sé qué cosas, ¿no? Exactamente. Cabrón. Sí. O sea, ahorita lo tenemos como un cilindro que pues tiene los colores blanco y nada rojo. Más es blanco y rojo, güey. No, güey, sí tiene azul. ¿Sí tiene azul? Tiene azul. Bueno, se supone que, bueno, más bien ahorita tenemos estos cilindros que pues es una forma así X, pero es algo que evolucionó porque sí, justamente eran los tendederos de los barberos, el lugar donde ponían a secar los trapos, güey, que estaban llenos de sangre. Sí, güey. Bueno, pues después de ese pequeño fun fact sobre los barberos y los peluqueros,
Como bien apunta un riperólogo, el núcleo del miedo es que es incomprensible y lo desconocido es lo más temido de todo. En el caso del Destripador, el misterio iba a ser el terreno cedido al temor. Nunca nadie oyó un solo grito, una petición de socorro, en un barrio donde la gente vivía literalmente como empaquetadas. Ninguno de los cadáveres presentaba las heridas defensivas que resultan de poner resistencia al ataque. De hecho, el único presunto avistamiento del criminal solo ha servido para arrojar más pavor sobre su modo de matar. En la noche del 8 de septiembre de 1888, una mujer se encontró con Annie Chapman, acompañada de un extranjero de piel morena y mediana estatura, vestido con una capa oscura y con una gorra como la de Sherlock Holmes. El encuentro se había producido recién pasadas las 5:30 de la madrugada. Pues bien, a las 6:10, cuando el médico G.B. Phillips acudió a levantar el cadáver, el Destripador ya había matado a Chapman. Como a sus otras víctimas, ella tampoco pudo ni resistirse ni gritar. En un Londres, todo era miedo y rumores. Hasta la reina Victoria iba a tener sus teorías sobre el asesino. En su caso, como el de una buena parte de la aristocracia, la hipótesis bien podía resumirse en el titular de un diario de la época. Era imposible que un inglés hubiera cometido tales crímenes. Como fuere, la nobleza no fue la única en mostrar partido por este tema. Porque los asesinatos del Destripador sirvieron para que cada capa de la sociedad británica proyectara sus propias obsesiones. Por ser Whitechapel lugar de la residencia de numerosos judíos, los antisemitas tuvieron su coartada. Y entre las clases más olvidadas cobró fuerza la convicción de que tales asesinatos solo podían ser obra de algún aristócrata perverso. La intelectualidad de la época también tomó partido. Para el dramaturgo George Bernard Shaw, los crímenes buscaban ante todo denunciar las penosas condiciones del East End, y hasta las sesiones espiritistas tan en boga en Londres de entonces iban a ofrecer sus dudosas conjeturas para el búsqueda y captura del asesino. Que justo estaba como todo este tema de las mediums y todo en Londres, y también hubo mucho revuelo alrededor de todo ello. Hubo un paniquillo sataniquillo por ahí, ¿no? Prácticamente. Okay. O sea, hoy sigue pasando, güey. Hoy en los casos donde desaparecen personas, el FBI creo que tiene como sus consultores de confianza ahí psíquicos. O sea, obviamente no se les da el mismo peso que se les daba antes, sí, pero sí se llegan a ocupar, güey. Ok. Yo por ahí escuché que había uno en específico, un medium que trabajaba incluso con la realeza, y lo presentaron muy chiquito, a los 16 años creo que se lo presentaron a la reina Victoria, y lo utilizaban mucho para la realeza, para consultarle cosas de ese tipo. Sí. Pero pues igual, o sea, no dieron con nadie. Es que es un fenómeno, pues, al final de cuentas no es ciencia demostrable, entonces pues puede que pase, o sea. Si no han visto Teléfono Negro, y ahorita que estamos hablando de esto, véanla también, porque por ahí tocan ese tema. Ya estará en Netflix Azul. Ya está en Netflix Azul, ¿no? Creo. En el Netflix Azul seguramente sí. Yo creo que sí. Perdón, amigos, no plataformas originales no creo. No creo que en plataformas originales, pero en el Netflix Azul. En el Netflix Azul seguramente ya tienen hasta Shrek 4, güey. Algo así. Ya vamos a continuar con esto. Ya casi acabamos con el esqueleto central de toda esta historia. La Policía Metropolitana en Londres interrogó a cientos de personas. Se aludía a la cercanía de Whitechapel al puerto. Podía haber sido un marinero de paso o tal vez un cargador. Se supuso que el asesino tenía que ser un médico o como mínimo un carnicero. Es decir, alguien con conocimientos de anatomía o por lo menos de carnes. De carnes, sí, de cortar carne. O sea, no hay una manera bonita de llamarlo, güey.
Pero incluso las posibles pistas multiplicaban la confusión. Por ejemplo, la inscripción en tiza junto al delantal ensangrentado de Catherine Edwards, en la que se culpaba a los hebreos, y voy a citar, los judíos son hombres que no se verán culpados por nada. El texto fue borrado enseguida para evitar ataques antisemitas, o una de las piezas de mayor importancia en la riperología es una carta con remitente desde el infierno, que iba acompañada por un trozo de riñón. Esto lo recibió la policía y obviamente fue ocultado para no hacer como más olas con todo el caso mediático. Está cabrón. Yo pensaba que Ujú. el antisemitismo era más moderno, dígase Segunda Guerra Mundial con el pendejo que quiso ser pintor, Ajá. pero pues ya estamos hablando que ya existía desde entonces, ¿no? Sí. Sí, de hecho, bueno, ahorita que hablemos de uno de los sospechosos más adelante, ahí traigo otro dato de esto Sí. también de los antisemitas, pero lo que les iba a comentar es de estas cartas que dijo Eric. Dicen que fueron más de 600 cartas que estaban recibiendo los de la policía, que eran las famosas, como dijiste, cartas desde el infierno. Uh-huh. Pero esto fue algo curioso que pasó en el caso del asesino del Zodíaco, ¿se acuerdan? Que muchos marcaban diciendo que eran ellos. Y aquí también la gente mandaba cartas diciendo que eran ellos, y hubo detenidos porque decían que entorpecían la investigación. Hasta que llegó esa carta que dice Eric del riñón, y pues ahí fue cuando dijeron, no, esto tiene que parar porque qué tal y ni siquiera es de una víctima y si es de otra persona. Y o sea, Sí, güey, es un está- fenómeno Y está, bien raro. está cabrón también porque estamos hablando de, pues, eran los 1880. No había ni Sí. siquiera la más mínima tecnología. De hecho, empezaba la sociedad a encaminarse para allá, pues, digo, estaban en la revolución Los industrial trenes de y no vapor. había manera de... O sea, eran épocas en las que seguramente eran muy fácil hacer asesinatos, matar a alguien porque pues, no había pruebas de ADN. No había cámaras. Básicamente, ajá, Solo incluso, testigos oculares, ¿no? exacto, y también, imagínate, no hubiera sido tú, o sea, imagínate si no hubiera sido tú y tres pendejos te señalan de que había Pues sido tú, como te cargó la verga, güey. pues como en los pueblitos de México. Como ahorita, sí, güey, como Puebla, saludos. O como el tema que está ahí pendiente también, el de los juicios de Salem, güey, que la gente se ponía de acuerdo, pues si le caías mal te Para señalar a chingaban. alguien. Te Esas- chingaban diciéndote que eras bruja, güey. Esas eran las auténticas funas, güey. Las de ahorita son una Funadísimo. mamada. Sí. Ahí sí cancelaban a la gente, güey. Pero para Sí. siempre. La cancelaban de la vida, güey. Sí, está muy cabrón. Pero bueno, son pocos los consensos en torno a la personalidad del destripador. Uno de los pioneros en la elaboración de perfiles criminales sería el Dr. Bond, cuyo dictamen ha mencionado el aplauso general. El asesino debe haber sido un hombre físicamente fuerte y de gran frialdad y audacia. En su aspecto exterior debe ser un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva, probablemente de mediana edad y vestido de modo cuidadoso y respetable. Hay otro rasgo que Bond nos señaló. El asesino tenía un conocimiento minucioso de Whitechapel y sus ínfimos callejones. El perfil del doctor ha recibido alabanzas hasta hoy, pero se sigue sin contestar la pregunta básica: ¿quién chingados es Jack el Destripador? Para responderla, los riperólogos, en busca de publicidad, han llegado incluso a mencionar el nombre de William Gladstone, 4 veces primer ministro de Gran Bretaña. Estrategas de comunicación aparte, tanto la policía como la prensa de la época tuvieron a sus preferidos, obviamente, y del siglo XIX hasta hoy, la investigación ha venido sumando a otros tantos hasta engrosar un catálogo de centenares de sospechosos. Yo tengo por ahí uno que está curioso, a ver qué piensan. Porque hace ratito dijiste que traía un sombrero de Sherlock Holmes, ¿no? Ajá. El Jack. Y uno de los que también son sospechosos es el creador del personaje de Sherlock Holmes, que se llama Conan Doyle.
De hecho, este señor participó en la investigación de Jack the Ripper y él tenía como que nociones o también como adiestramiento en temas médicos. Entonces más sospecharon de él, pero obviamente como todo se descartaba al tiempo, pero esa me hizo mucho como ruido porque, o sea, el personaje de Sherlock se parece en muchos aspectos a Jack, ¿no? Entonces Ajá. está Es como extraño. diría el Roberto Martínez, la antítesis de Sherlock. Ajá. Porque Sherlock era policía, güey. Sí, es el... Pues de hecho yo creo que Sherlock es el investigador más famoso real Y o eso que ficticio, no ¿no? existió. Ajá, Ajá, es lo no es a lo que iba. existió. Real o ficticio es el más famoso de todos los investigadores, yo creo, ¿no? Ajá, Sí, sí, sí. exacto. Ya, Y ahorita de hecho, está... por ahí también hay un efecto Mandela, ¿no? Con él, que nunca dijo elemental, mi querido Watson. Algo así, ¿no? Dicen que nunca lo dijo. eso no sé de dónde chingados Ajá. salió. La verdad te mentiría. Te mentiría si te digo que sé de dónde viene eso. No soy contemporáneo a Sherlock, simplemente ubico el personaje en la cultura popular, ubico las películas, pero no me sé los diálogos de las historietas, ni de los libros, ni de las películas, ni mucho menos. De hecho, creo que nunca he visto las películas donde sale Robert Downey Jr. completas, o sea, de inicio a fin. Las he visto completas, pero por cachos, güey. ¿Sabes? Es que te tienes que imaginar cómo van. Y hablando de detectives, ahorita tiene no mucho que descubrir las películas de Hercule Poirot. Es igual otro detective que están muy chidas. Una es Muerte en el Expreso Oriente, creo que se llama así. Y la otra es Muerte en el Nilo. La neta están muy chidas y les laten todo. Y todo Muerte en Hawái también. Ese es próximamente. El Ezra Miller, Muerte en Hawái. Sí, ese vato. No, pero bueno, hay un sinfín de posibles culpables y vamos a hablar un poquito de ellos. La verdad nos podremos aventar aquí horas, pero vamos a hacerlo de una manera muy, muy rápida. Y es que una de las supersticiones del caso afirma que se suicidó tras cometer los crímenes. Entre los investigados por la policía, Montague John Druid cumplía ese papel. Un adulto joven de buena ascendencia, pero venido a menos, o sea, se sentía o estaba como medio acomplejado. Su cuerpo apareció en el Támesis. Hace rato el río que estaba hace rato lo dije bien, ahorita me equivoqué. En diciembre. Eso sí, a efectos de culpa, él, como casi todos, tenía una buena coartada para librarse. El día del primer crimen se hallaba jugando cricket en el condado de Dorset. También Severin Kowalski se vería exculpado. Era conocido por su afición a envenenar mujeres, güey. Imagínate ser aficionado a envenenar mujeres y que te conozcan así, güey. No mames. Y mamá, hoy tengo torneo de envenenar rucas. Güey, la gente, o sea, en general es bien rara, pero antes con toda esa demás libertad que se tenía, se hacían cosas bien extrañas, güey. Soy aficionado a envenenar mujeres. Y no, ojo que no es el único, ¿eh? O sea, era algo bastante común. O sea, había común, un club, el club de los envenenarrucas, güey. No mames. Sí, güey. Se pasaban de lanza. Pero ocurre que los asesinos en serie rara vez cambian de modus operandi. Eso es algo bien estudiado hoy en día, pero pues obviamente en ese entonces no se sabía. Estamos hablando de que este güey era el primer asesino serial del que se tenía... Sí, registro. Sí, registro. En cuanto a Aaron Kosminski, creo que se pronuncia así, a quien no ayudó ser judío polaco, se le ha supuesto tan deteriorado mentalmente que de haber sido el autor de los crímenes hubiera sido incapaz de guardárselo. ¿Qué hay de Francis Tumblett? También fue investigado. Es uno de los personajes más excéntricos que rodean el caso. Un médico extraño, dado a tratar con la delincuencia, y era aparente poseedor de una colección de órganos humanos. Pinche gente estaba bien
loquita, güey, en esos tiempos. Ya sé. Pero es que, ¿sabes qué es lo más extraño que decimos en esos tiempos, güey? Pero no sabemos si hay gente así en estos momentos. Y Ya puede lo que hablábamos el otro día, güey. No sabemos a qué chingados se dedican nuestros vecinos. Te apuesto que son contadas las veces que has visto a uno de tus vecinos entrar con despensa, güey. No sabes ni siquiera qué chingados compran en el súper, güey. No sabes qué pueden tener en imagínate su casa. que uno de tus vecinos colecciona dedos humanos y no sabes, ¿no? Entonces, No, porque no creo que sea exclusivo de la época. A lo mejor porque son los documentados, pero no dudo que sigan existiendo. La humanidad a veces es muy ¿Les puedo meter en- aquí una anécdota? Ujú. Es que va un poco ad hoc, pero aquí donde vivo, funaron a un don. Pues vivo en una privada de las primeras casas que están luego. Yo la verdad no supe hasta después que me contó mi mamá, porque fue en tiempos que pues andaba por allá, me quedaba en tu casa. Ujú. Y cuando regreso, pues veo así como la casa bien vacía. Y ya me dice mi mamá, me empezó a contar, oye, ¿qué crees que había un viejo que estaba viviendo ahí y lo funaron? De hecho, le quisieron romper su madre porque dicen que escuchaba, o sea, los que vivían al lado de él, que escuchaban, güey, cómo ponía su porno así bien alto y que se asomaba. Su casa tiene balcón y daba a la esquina, güey, o sea, hacia afuera, y que cuando veía morras pasar, güey, que les gritaba, morra, güey", les hacía mamadas, o sea, imagínate ya tener vecinos así, Sí, los tienes enfrente, ya- güey. Es un indicio de alguien trastornado. Al Sí, parecer. eso lo dejaré para el otro podcast, pero una vez vi algo bien traumante, güey, pero en fin. Ya sé Ahí en La Guerrero, de hecho, fue en la noche, iba yo en el carro, se me ocurrió voltear a ver a un departamento con balcón y no mames, güey. Luego lo cuento. Prosigamos con la lista de sospechosos por lo mientras. La prensa, por su parte, no dejaría de privilegiar con su atención a un cierto Dr. Cream, también envenenador de amantes, No que al mames, parecer güey. había hecho una confesión incompleta. En su agonía dijo, soy Jack él, y se murió a la verga. El estamento médico siempre ha tenido relevancia en el ámbito de las sospechas en torno al destripador. Y más aún, si como en el caso de Sir William, hablamos de quien era el médico de la reina Victoria, quien lo que aporta morbo añadido. Algo semejante le pasaría a Sir John Williams, ginecólogo de la princesa Beatriz y acusado de asesinar a las prostitutas en un vano intento de investigar las causas de la infertilidad femenina. ¿Qué pedo, güey? Ah, O sea, que antes sí se hacían, o sea, si te pones a pensar si a la fecha sabes de cosas medio descabelladas que se hacen en nombre de la ciencia, antes sí se pasaban de verga, güey, o sea, sí, sí. ¿cuántos vagabundos no habrán desaparecido con fines A ver, científicos? Recreativos. eso es un debate muy cabrón. Porque estás de acuerdo que no podríamos saber mucho de la anatomía del cuerpo humano en general. Sí, de la medicina en general. De la ajá. medicina en general, sin los experimentos bien culeros de los del Partido Rojo de Alemania. O sea, Ujú. la verdad es que por ellos se conocen muchas cosas. O sea, sí hicieron otras pendejadas como, ay, quiero ver cuánto tiempo aguanta una persona oliendo gas mostaza. Pues, no seas estúpido. Pero otras cosas sí ayudaron mucho a lo que hoy en día Sí. conocemos como medicina. Sí, es ahí moderna. más que nada un debate moral. Ahí cada quien Sí. que forme su criterio, ¿no? O sea, Sí. al Sí, final pero- el día sirvió de algo, ¿no? Ajá, exacto. O a lo mejor es el consuelo que queremos ver nosotros como sociedad, no sé, güey. Pues, Pero sí, pues, meh. es que es un tema muy, sí. muy Muy complicado, sí. Pero vamos a cerrar como iniciamos. Los Por tratadistas, partes. los tratadistas más benevolentes, y que son los tratadistas, estas personas que se dedican a escribir tratados, que son los tratados, pues como el tratar de llegar a una solución de las cosas,
afirman que las muertes de 1888 sirvieron para tomarse en serio la situación de los suburbios, en verdad mortales como Whitechapel. La insalubridad de esas zonas de peste llegaría, en efecto, a la sede parlamentaria. Para entonces, sin embargo, la fiebre asesina del Destripador ya se había convertido, como dice uno de los grandes historiadores de la ciudad, en un aspecto perdurable del mito de Londres. Jack the Ripper fue el primer criminal de una gran metrópoli y la atmósfera de aquel East End febril contribuyó a que las calles y casas del barrio se identificaran por los mismos crímenes, hasta casi el punto de compartir la culpa, como si el espíritu o la atmósfera de la ciudad hubiera tenido un papel en aquellas muertes. Al final, el verdadero hito en el caso de Jack el Destripador es que todos los crímenes sin resolver terminan por remitir al suyo, quizá por redimir ese interés del morbo. No hace tanto que en una encuesta Jack the Ripper fue elegido el peor británico de la historia. Se mamaron. No mames. ¿Hay otros? Eso, pues, es un consuelo para sobrellevar la triste verdad. Que al final de cuentas, voy a citar una frase que venía. Había como un reconocimiento, un anti-reconocimiento al peor ciudadano de en Londres. algún punto, y no tiene mucho, creo que fue hace como 5 años, güey, hicieron una encuesta para saber quién era el peor británico en toda la historia. Imagínate que los que competían eran comediantes o así, y Jack el Destripador, ¿no? Si aquí en Ciudad de México se aplicara eso, Fernández Noroña sería el peor ciudadano de Ciudad de México, güey. Probablemente. ¿Ustedes a quiénes elegirían para peor ciudadano, güey? Es que, a ver, ponme las opciones y yo te digo a quién. A ver, Fernández Noroña, ¿Quién? La Mataviejitas, güey. El caníbal de Guerrero. El caníbal de... Bueno, ya murió, güey. No le podrían dar el premio. Este güey ya también se murió. ¿Quién? Cuando... Pues Jack the Ripper, güey. Cuando el... Ah, sí, es cierto, güey. O sea, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue que le dieron ese...? Tiene poco, güey. No tiene mucho. Ahorita te... Ok. No, entonces sí podemos escoger a cualquier güey. A Díaz Ordaz, güey. Por... Mención honorífica Díaz Ordaz por el 68, güey. No mames. Sí se mamaron, Sí, se mamaron con eso de el peor británico de la historia, güey. O sea, como de qué va a servir saber quién fue el peor británico de la historia. Pero bueno, les decía que quería cerrar esta parte ya de la historia en general con una frase que era más arriba, o que leí igual más arriba, y es: nadie sabe nada, ni sabrá nada, ni en 1000 años, sobre la historia verdadera del Destripador. Es prácticamente eso. Según. Si les interesa leerlo un poquito más y tener un poquito más de contexto gráfico, prácticamente estoy basado 99% a un artículo de National Geographic. Obviamente nada más le hice pequeñas modificaciones, adaptaciones para poderlo traer acá a formato de podcast, pero es un artículo de ellos y viene contenido, digamos, como recreaciones del periódico de aquella época y te dan un poquito más de contexto. Si les llamó la atención el caso, busquen así Jack el Destripador en Google y métanse al link que les sale de National Geographic. La verdad está... Pues sentí que como para, en general, empaparte del tema está bien. O sea, sí sirvió para casi aventarnos 1 hora de esto. Y ahora sí vamos a hablar de otro poquito de curiosidades, cultura en general alrededor de este asesino, ¿no? Sí. Pues traigo igual como una compilación muy, muy ágil de todo lo que ha conllevado el tema de Jack. Porque, pues como dijimos, ya es un ícono también de la cultura pop, ¿no? Entonces... Empezando por libros, voy a dar como los más sonados. Obviamente hay muchísimos libros y seguramente más técnicos y lo que sea de todo lo que ya hablamos, pero son como los que la gente más lee en general. Empezando por libros, se llama 1, Retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado. Igual si quieren como abundar en ellos, pues con el título ahí por ahí.
El otro se llama Otoño de Terror. Otro es Diario de Jack el Destripador. Maldición de Whitechapel, que pues ahí habla más específicamente como de la ciudad, del contexto ahí histórico. Y el otro, Jack el Destripador, Cartas desde el Infierno, que pues abunda mucho como justo en todo lo que mandaban, y la carta esta que mencionamos hace rato, ¿no? Que incluía un órgano. También hay cómics. Uno se llama From Hell, otro se llama Asesinatos Victorianos, Las Mil Caras de Jack el Destripador, y hay un manga, no sabía que sacaron. Está medio raro el concepto, creo que es como una batalla entre dioses y la humanidad, y cada quien como que saca su peleador, y en uno de esos pelea Jack el Destripador ¿Qué contra pedo, Hércules. Sí, Lo está raro. pusieron como si lo pusieras de peleador en el Mortal Kombat, ¿no? Ándale. Sí, justo. Y se llama Shunumatsu no Valkyrie, que está también basado como en la mitología nórdica. Ajá. Y ahí lo mencionan como que es la escoria más grande de la historia, Jack the Ripper. Ok. Entonces, después de ahí vamos a películas. Hay 3 en general que dicen que son como medianamente buenas. Hasta ahora no hay como tal una que sea súper destacada. La primera se llama Sherlock Holmes, Asesino por Decreto. La siguiente es Desde el Infierno, que sale Johnny Depp. Y pues, por ahí vale la pena verla, pero pues dicen que no está tan basada en el caso. Y hay otra que se llama Jack el Destripador, tal cual, y es de David Weeks, que ese es el director. Y ya de ahí cerramos con los videojuegos, que también ha aparecido en cosas muy extrañas, muy random. Empezamos con un videojuego que salió tal cual, se llama Jack the Ripper en el 87. Después Master of Darkness en 1992, lo sacó Sega. Waxworks, ese es un RPG del 92. El de Master of Darkness lo busqué como las fotos e imágenes del juego. Está turbio, está raro ese juego. Después salió, no sé si conocen ese juego, no sé si es tan conocido, se llama World Heroes. Es como una saga de pelea, igual como este tipo Street Fighter, todas esas. Ok. Salió en el 94 y es un personaje jugable. Qué pedo. Después salen otro que se llama Reaper en el 96, otro Duke Nukem en el 99. ¿A poco sale en Duke Nukem? Ajá, Duke Nukem Zero Hour en el 99. No sabía. También sale en Medieval, no sé si eso lo han visto, ese juego que es como... Lo topo, pero no lo he jugado. O sea, ubican que es como una calaverita, ¿no? Ahí medieval, ajá, bien chistoso. Sale ahí, pero es como un personaje, un gigante verde con sombrerito y todo, y en las manos trae como garras. Y es una referencia a Jack el Destripador. Sale en Metal Gear Solid como personaje de Raiden, que su nombre real es Jack y lo conocen como Jack el Destripador. Y como dijo Alex, sale en el DLC de Assassin's Creed de Syndicate, que es el principal antagonista de esa serie que salió ahí. Y estuve viendo gameplays, está bien curioso, güey. O sea, Assassin's Creed es un juego que normalmente lo ubicas por ser de chingazos, o sea, de agarrarte a espadazos y así. Pero si jugaron o si tienen la oportunidad de jugar la expansión, el juego se vuelve totalmente de miedo. De hecho, literalmente tienes un medidor de hecho, en unas partes, si no mal recuerdo, juegas como él. O sea, hay dos gameplays. Uno donde eres el protagonista, el Jack Fry, algo así se llama. Y otra donde eres Jack el Destripador. Y tienes como un indicador de miedo, güey. O sea, vas espantando a la gente y los matas, o sea, con eso, güey. Lo que haces ahí es como entre más miedo juntes, se dan como más puntos. Y entre más crueles tantos asesinatos, la gente se espanta más. Sí, y la historia se siente bien, bien oscura, el soundtrack, bien oscuro. O sea, es como si agarraras Assassin's Creed y lo volvieras de miedo. Está muy, muy, muy chido. Y ya como para cerrar, hay también una aparición de Jack the Ripper en los deportes. Porque esto sí está muy random. Existe un equipo de béisbol en Canadá, en un lugar que se llama tal cual London, Canadá. No sabía que existía. Y son los London Reapers. No mames. Qué mal nombre, güey. Sí, tuvieron problemas porque en su mascota de su logo es Jack el Destripador.
No trae mames. en vez de un cuchillo, pero pues sí, los funaron porque No, hay pues asociaciones de protección merecidos, de cartel. pinches mensos. Ajá. Y su uniforme así rojo con negro No mames. entonces, para que vean el alcance que tiene este personaje en toda la cultura, sí está, está rudo. Es totalmente un icono. Sí, Y está pues, muy cabrón. ¿qué les parece si ya para cerrar hablamos de algo bien, bien curioso? Hasta el día de hoy, en teoría, no se sabe quién es como tal, pero en 2019 se hizo un estudio y de hecho la BBC sacó pues no un reportaje, una nota de eso. Y es que un grupo de científicos dijo haber resuelto el misterio gracias al análisis genético más sistemático y avanzado hasta la fecha en relación con los asesinatos de Jack el Destripador. Esto apareció originalmente en la revista científica Journal of Forensic Sciences. Los científicos Jerry Loughelainen, no sé cómo se pronuncia eso, y David Myler de las universidades inglesas de John Moores y de Leeds, respectivamente, aseguraron que su análisis genético apunta a que el autor de los asesinatos es Aaron Kosminski, no sé cómo se pronuncia eso, el polaco, un barbero de origen polaco de 23 años que ya había sido el principal sospechoso de la policía pues hace prácticamente ya 130 y tantos años. Esta es la primera vez que la acusación es sustentada con una prueba genética que se publicó en esta revista. Las pruebas fueron las siguientes. Los resultados provienen del examen forense de un chal de seda que, según Loughelainen y Myler, los científicos, se encontró junto con el cuerpo mutilado de Catherine Eddowes, la cuarta víctima del asesino, en 1888. En la prenda hay salpicaduras de lo que se cree que es semen y sangre, y este último, sangre y semen, y este último corresponde al asesino. Ahí es donde los autores de este estudio extrajeron y ampliaron una muestra científica. De hecho, hay una foto, güey, del ADN que se encontró. De hecho, se le conoce como ADN mitocondrial, el que heredamos, de nuestra madre. Y este fue extraído del chal con muestras de ADN de descendientes vivos de Eddowes, de la víctima, y de Kosminski, el presunto asesino. El resultado fue que el ADN coincidió con el de un pariente vivo de Kosminski. Eso fue lo que aseguraron los científicos en su estudio. Entonces, pues es un avance al caso. Sin embargo, hubo críticas de la comunidad científica en las que pues ni las pruebas ni el análisis genético, convencieron a todos los expertos del tema como para poder asegurar que se ha desvelado el misterio de la identidad de Jack el Destripador. Algunos apuntan a que nunca se ha probado que el chal fue encontrado en la escena del crimen y por ende no podría ser. Y otros que la comparación genética no tiene en cuenta ciertas consideraciones que pueden llegar a alterar los resultados. Hansi Weincester, un experto en ADN mitocondrial de la Universidad de Medicina de Innsbruck en Austria, le dijo a la revista Science que el análisis mitocondrial no es decisivo para apuntar a un solo sospechoso. Recordemos que también de alguna u otra manera todos tenemos ADN parecido, provenimos de la misma persona como tal, bueno, eso quiero pensar, ¿no? Bueno, pero tenemos, de hecho en algún punto se sabe que todos somos familiares, ¿no? O sea, técnicamente todos somos norteños en algún punto. Por ahí había escuchado algo así que compartimos, no sé, es un muy, muy grande porcentaje de ADN, todos en general. Más bien, las pruebas lo que buscan es el diferenciador y es una parte muy mínima. Ok. Y bueno, Walter Parson, un científico forense de la misma universidad austriaca, también criticó en Science, en la revista, que los científicos no publicaran los resultados de las secuencias del ADN mitocondrial.
que no representaban riesgo alguno para la privacidad de los involucrados y que deberían haberse incluido en el documento para que el lector pudiera interpretarlos por sí mismo, lo cual da a entender que más bien querían ganar fama. Mick Reed explica en The Conversation, creo que es otra revista, que no hay un registro que pruebe que el agente de la Policía Metropolitana de Londres, Amos Simpson, el primero en acudir a la escena del crimen, recogiera tal chal. E incluso si fuera ese el caso, asegura, su origen también es polémico, pues su composición podría indicar que se fabricó tanto entre 1901 y 1910, o sea que no coincide nada con 1888. Entonces ahí está, tómenlo con pinzas, ahí para el que guste o quiera atribuirle un rostro a Jack the Ripper, podría ser ese sujeto. Entonces, pues ahí está. Yo creo que nos debemos de quedar con el que no se sabe, no se supo, ni se sabrá. Lo hace más rico, más misterioso, vaya. Es que aparte de todo, o sea, ya pasó tanto tiempo. Yo también estaba escuchando ahí como un programa, o sea, porque era un programa, pero nada más lo estaba escuchando, no lo estaba viendo, donde investigadores de asesinos seriales actuales intentaban como reconstruir el caso, pero pues para empezar ya hay muchas zonas que cambiaron de cómo eran en esos entonces ahora. Sí. O sea, es imposible que hoy se pueda decir, sí fue este güey. Sí, no hay manera. Muchísimo tiempo. Es como el Zodiac. El Zodiac también se va a quedar así. Nunca sabremos quién fue y pues no está chido para las víctimas y las familias de las víctimas, pero pues también si lo vemos ya desde el punto de vista criminológico, incluso de folclore y de cultura, pues es lo que de alguna u otra manera le da ese toque, güey. Es como la cola de los taqueros le da el sabor a los tacos, güey. Así es esto. Uh-huh. Exactamente. Y algo bien, hay como horas críticas, ¿no? Para encontrar a una persona, para saber quién es el culpable, no sé qué. Ya si pasan ciertas horas y días, es muy poco probable que sepas los culpables. Sí. Eso es triste, pero es real. Sí, a menos que ahí el Vaticano quiera prestarnos el cronovisor o el cronovisor para ver quién era Jack the Ripper, pues difícilmente lo vamos a saber. Me da miedo la imagen. ¿Han visto la imagen del supuesto crucifijo, de la crucifixión de Jesús? Que tomaron desde... Me da miedo esa madre, güey. Está bien rara. Ándale, no la he visto. La voy a ver. Busca esa imagen y está rara. Sí, busca cronovisor, Vaticano, Jesucristo y está raro. Si no nos los prestan, no vamos a saber. O sea, ya suéltenlo. Si de verdad lo tienen, ya suéltenlo, por favor. Estaría chido. Pero bueno, yo creo que con eso nos despedimos esta noche. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bye. Bye.